Este vídeo es para ti si ya sabes sobre trading algorítmico, conoces la plataforma Strategic One y realmente quieres aprender a controlar el drawdown o máxima caída de tus robots o portfolios. En este vídeo lo voy a dividir en tres pasos, desde cómo lo hace un novato hasta cómo lo podría hacer un profesional, y nos adaptaremos a tres casos prácticos. El primero, cuenta de fondeo; el segundo, Darwinex; y el tercero, capital propio. Y al final comprenderás por qué están tan relacionados. Así que si quieres saber más sobre este tema, te invito a seguirme en mi canal de Telegram, en el cual daré un pequeño aporte sobre cómo me adapto a las cuentas de fondeo. Sin nada más, te invito a seguirme y comentar en mi canal para darme apoyo y poder seguir trayendo todo este tipo de contenido. Así que adentro vídeo y vamos a por ello. Para poneros en contexto y que podáis entender este primer paso, debo explicaros lo siguiente. Aquí estoy trabajando estrategias del Nasdaq en temporalidad de M15 y el riesgo que estoy utilizando es de $200 por operación para una cuenta de 100.000, con dos decimales y tamaño mínimo 0,01. Y es esencial que entendáis esto del Fixed Amount, por qué lo utilizo y por qué no utilizo Fixed Size. Si utilizáramos esta configuración de aquí, lo que le estaríamos diciendo es que siempre arriesgase un lote, dos lotes o la cantidad que quisiéramos, pero el SL y el TP y la cantidad de movimiento que pueda asumir un lote en 2015 no es el mismo que pueda asumir en 2020-2025. Y aquí vais a entender por qué. En la lista de trade estamos viendo como en 2015 estaba abriendo 1,34 lotes, y si nos venimos a fecha 2025, el lote se divide casi que por 5 o por 10, y esto es debido a que el tamaño de este activo pues ha incrementado, ¿de acuerdo? Y ahora bien, una vez habéis entendido esto, estamos viendo cómo el drawdown de esta estrategia es de 1.574. Eso quiere decir que si perdemos $200 por operación, la máxima caída o la máxima consecución de pérdidas, la máxima racha, es de 7 operaciones. 200 por 7, aproximadamente esos 1.500. Y aquí lo tenemos. Max Consecutive Loss 7. ¿Y por qué es esencial que ahora que entendáis estos dos conceptos, vais a entender el tercero y el por cuál estamos en este vídeo? Debéis comprender que el drawdown, este que aparece aquí, es el absoluto y este es el porcentaje. Cuando nos queramos adaptar a una cuenta de fondeo, debemos fijarnos en este de aquí, ¿de acuerdo? Si sabemos que para un tamaño de cuenta de 100.000 como es este, arriesgando $200 perdemos 1.574 en su peor escenario posible en más de 10 años, para una cuenta de 100.000 en el cual podemos perder hasta un 10%, pues podemos multiplicar ese lotaje, pues por ejemplo, por 6 o por 7, y estaríamos dentro de esos parámetros, ¿vale? Aquí ya cada uno que haga el cálculo y utilice el riesgo que considere oportuno. Pero es esencial que nos fijemos en este drawdown de aquí y no en este porcentaje, porque si no cometeremos un gran error. Ahora bien, aquí en el Equity Chart, aquí estamos viendo como la máxima caída fueron 1.574, que se dio en 2024. ¿Y esto por qué ocurre? Porque aquí la estrategia ya había ganado $21.000. Entonces, de $121.000, el 1,32% son esos 1,54. Entonces, ese es el motivo por el cual el porcentaje y el drawdown no coincide, porque el drawdown absoluto trata de decirnos la máxima caída en todos estos 10 años, y es en el cual nos debemos fijar, y el porcentaje te lo calcula esté en el punto de vida de la estrategia que esté. Si la máxima caída hubiera sido aquí, probablemente coincidiría, pero como no es el caso y ha sido una vez ya habían pasado unos 9 años y ya había tenido ganancias, el porcentaje relativo por porcentaje de caída no coincide. Así que nada, una vez entendido este paso, vamos al siguiente y os enseñaré cómo funciona el Monte Carlo. El siguiente paso para saber realmente tu drawdown es trabajar con Monte Carlo. En Strategic One tenemos dos tipos de Monte Carlo, pero te voy a hacer una breve explicación para que entiendas exactamente lo que es. Es un test que también se puede utilizar en trabajos estadísticos, el cual nos viene a dar el peor caso o uno de los peores casos posibles, moviendo las variables en las cuales trabaja en el sistema, la estrategia o el escenario el cual vayamos a testar. Y esto lo hace a través de simulaciones. En este caso, como podéis estar viendo aquí, estamos trabajando con 1000 simulaciones, y este Monte Carlo, que es Monte Carlo Trade Manipulation,
Luego existiría el Monte Carlo Retest Method, pero en este lo que hace es randomizar los trades y skipear, es decir, saltarse con un 10% de probabilidad esos trades. En el Monte Carlo Retest Method lo que viene a darnos es también una simulación de 1000 veces, se puede hacer tantas veces como queráis, pero a más veces lo seteéis, más tardará, pero los resultados pues serán mucho más fiables. Aquí lo que hace es mover tanto el precio máximo como el mínimo un 20% y cambiar el ATR, tanto un 10 para arriba como un 10% para abajo. Randomiza el spread de 1 a 3, es decir, lo está triplicando porque lo hemos seteado con 1, y luego también los parámetros, los cuales tiene la estrategia, cuales sean que quieras, se mueve entre un 10 y un máximo de un 20%. Con esto, ¿qué es lo que conseguimos? Que una estrategia la cual estamos testando en Strategy One, cuando la pongamos en un mercado real, no necesariamente se va a comportar como en Strategy One. Ojalá, esto sería increíble y sería súper fácil crear estrategia, pero para eso justamente se hacen estos tests, para probar si en el peor de los casos, cuando el mercado vaya con una volatilidad increíble, el broker no nos respete ese spread, ese list page y todos esos parámetros vuelen por los aires, lo que viene a darnos este test es cómo se puede comportar en ese peor escenario posible. Y aquí estamos viendo justamente los resultados, que en el original tenemos una ganancia de $38.000 con 3.000 de drawdown, esto es increíble, en torno a 10 años con un drawdown de 3.000 a $200 por operación, esto se puede multiplicar, tener mucho más drawdown, pero también tener mucho más ganancia, ¿vale? Esto es lo que quiero que entendáis y lo que vamos a trabajar en el tercer punto. Pero aquí lo que debemos fijarnos, para mí, es el 95% de drawdown, en el cual en el peor de los casos tenemos un drawdown de 6.626. Por lo general, esto suele darnos la mitad, ¿de acuerdo? Tanto en un Monte Carlo como en otro, suele ser el doble, ¿de acuerdo? Desde el drawdown hasta el 95% de Monte Carlo suele ser pues eso, el doble de drawdown, y el net profit no suele variar tanto. Esto es lo que debemos fijarnos, y a la hora de trabajar un portfolio, según el grado de importancia que pueda tener para nosotros, nos fijaremos en el 95% o en el 60%, ¿vale? Yo normalmente hago un trabajo de aproximación y como sé que normalmente suele ser el doble, pues siempre me guardo ese gap, ¿no? Esa diferencia de drawdown para adaptarme a lo que suele ser el drawdown real en un entorno real. ¿De acuerdo? Aquí estamos viendo cómo también suele ser el doble. En este caso es algo menos, pero normalmente va por aquí. ¿De acuerdo? Así que nada, si entendiendo esto podremos adaptarnos al siguiente paso, en el cual evitaremos y trabajaremos en dividir este drawdown, ¿de acuerdo? Bienvenido si has llegado a esta tercera parte del vídeo, porque vas a comprender realmente cuál es la ventaja que tienes como trader algorítmico. Y es justamente esto que estás viendo por aquí, es la capacidad de crear un portfolio. Esto realmente como trader manual nunca llegarás a ser capaz de hacerlo, ya que aquí simplemente estás viendo cómo dos estrategias trabajan conjuntamente y tienen un rendimiento mucho mayor, pero cuando queremos trabajar un portfolio de 5, 8, 10 o 15 estrategias, se te hará completamente imposible. Así que te voy a explicar cómo divido el drawdown, cómo multiplico el beneficio, y esto va a ser gracias a la conjunción de dos estrategias, las cuales pues he cogido por aquí. Tengo varias, son todas del Nasdaq o del Dow Jones. No es el mejor ejemplo y lo he hecho a cosa hecha para tenerlo mucho más complicado y que veas que aún así se puede conseguir esa descorrelación. Así que el primer ejemplo de todos va a ser un ejemplo fallido, en el cual estamos viendo cómo la estrategia 1.7.133 y la 3.18, que la tenemos por aquí y por aquí, son dos estrategias ambas del Nasdaq en H4, y estamos viendo cómo, a pesar de que el beneficio va a ser mayor, ¿de acuerdo? Tendríamos unos $4.000 de media al año. La estrategia 3.18 tiene un drawdown de 1.264 y la otra un drawdown de 1.400. Si la juntamos, claramente el drawdown no se va a sumar de forma exacta, pero se incrementa bastante. Entonces esto no sería una buena descorrelación, ya que
tenemos más beneficio, pero si arriesgamos más, al final es la misma ecuación. Para eso vamos a mirar otro ejemplo en el cual veréis que a pesar de ser un índice americano, al tener diferente construcción y diferentes normas, pues sí que crea esa descorrelación, ¿vale? En este caso, este va a ser el portfolio, que sería el de un conjunto de una estrategia de Dow Jones, que es la 414, que trabaja a M30, y la que hemos visto anteriormente, que también es el Nasdaq, que trabaja a H4, ¿de acuerdo? Y aquí estamos viendo cómo la del Nasdaq, que tenía esos 1400 de drawdown, y la del Dow Jones, que tiene unos 3000, prácticamente 3500, si la sumamos, en este caso el drawdown sí se queda igual. ¿Esto por qué ocurre? Porque aquí sí existe una descorrelación real, ¿de acuerdo? Y estamos viendo como en el equity chart, una es más rentable que otra, pero por el simple y llano motivo de que una estrategia pierde más, por lo consecuente gana más. Y esa estrategia, pues, esta es el Dow Jones. Entonces, aquí lo que quiero que entendáis es justamente eso, que una estrategia que gane más no significa que sea mejor. Lo que debemos es de mirar esa relación entre cuánto pierde y cuánto gana. Y eso es el cálculo que nos viene a dar aquí, ¿de acuerdo? La estrategia que parece que gana más en este gráfico es el azul, que es la 414. Parece que gana casi el doble, pero también tiene caídas de más del doble. Entonces, eso es lo que quiero que entendáis a lo largo de todo este vídeo, que para adaptarnos a los servicios de fondeo, Darwiners o capital propio, que ahora te voy a mostrar ejemplos reales, debemos entender esta ecuación, combinarla con Monte Carlo y aún así tomar la mejor decisión posible. Así que si este punto te ha quedado claro, te voy a dejar los 3 ejemplos reales al final del vídeo para que así tengas un rápido conocimiento de cómo me adapto y cómo trabajo los diferentes servicios. Ahora bien, pues una vez que hayas entendido los 3 consejos que te he dado a lo largo del vídeo, vamos a aplicarlo a 3 ejemplos prácticos, los cuales serían cuenta de fondeo, Darwiners y Real. El primer ejemplo, tengamos como referencia una cuenta de fondeo con una caída del 10%, así que el lotaje a utilizar irá en función a tu capacidad monetaria que tengas de reinvertir en cuentas y el tiempo en el cual quieras pasarla. ¿Por qué digo esto? Porque al final una cuenta que te permite pasarla en 5 meses puedes tener un win rate de cuentas aprobadas de entre el 70 y el 80%. En cambio, si quieres aprobarla en cuestión de 3 semanas o un mes, el win rate pues caerá cercano al 30%. Todo esto depende de los sistemas que utilices. Tengo que decirte que tengo un truco el cual aplico directamente con mis alumnos y cuentas de trading personales para adivinar ese sweet spot, es decir, ese punto óptimo en el cual aprobar el máximo número de challenge en el menor tiempo posible. Así que si quieres saber más sobre ello, te invito a mi Telegram, en el cual lo dejaré totalmente gratuito. El segundo ejemplo es Darwiners, en el cual no tiene nada de especial. Yo suelo utilizar el nivel de entre el 70 y el 80% de Monte Carlo, pero aquí lo que sí es importante que sepas que a la hora de elegir tu portfolio, si quieres realizar cualquier cambio porque las estrategias no se comportan como tú pensabas, lo hagas con mucha delicadeza, con mucho cuidado, ya que el motor de riesgo que tiene Darwiners es muy sensible a los cambios. Y es que al final es Darwiners quien se adapta a nosotros y si realizamos algún cambio de forma repentina, tarda algunos días en ajustarse. Así que no pasa nada porque algún robot no tenga los resultados que esperabas, pero si decides cambiarlo, hazlo de forma muy progresiva. Y por último te traigo el gran olvidado, que es el capital propio. ¿Y por qué digo esto? Porque normalmente en redes sociales no se habla sobre ello, pero ahora vas a entender por qué a mí me gusta tanto. Y es que en este ejemplo práctico estamos viendo como un sistema que gana 10.000 pero pierde 5.000, pues sería mucho mejor que un sistema que gana 20.000 pero está perdiendo 15.000. Yo, si tuviera un capital para arriesgar, estaría usando el ejemplo número 1, pero ¿qué es lo que haría? Arriesgar un por 5, es decir, la máxima caída que soportaría sería del 20%, pero estaría ganando un 50% al año. Y aquí te traigo el ejemplo práctico que he utilizado en mi caso. Está la cuenta maestra que tengo referenciada a Darwiners y estáis viendo cómo con una rentabilidad del 54% en cuestión desde mayo hasta fecha de 10 de julio ha conseguido una rentabilidad a través de un drawdown del 11-12%. ¿Con esto qué es posible hacer? Pues justamente eso que te he dicho en esta parte de aquí. De esta manera duplicarás la cuenta en cuestión de un año y medio asumiendo un 20% de riesgo. Así que aquí el límite lo pone tu capacidad de tolerar ese riesgo y qué tan sensible seas a las caídas. Así que espero que este
consejo, este diferente punto de vista te haya ayudado a desmitificar aquello de que el capital real no funciona. Así que sin nada más, aquí dejamos este vídeo, espero que te haya servido y que apliques estos 3 consejos los cuales hemos tratado.